Los 7 libros de la Diana Jorge de Montemayor. La historia comienza en un ambiente pastoril lleno de música, montes verdes, arroyos cristalinos y árboles que parecen guardar los secretos de los enamorados. En ese escenario aparece Sireno, un pastor profundamente enamorado de Diana, joven hermosa y virtuosa que durante mucho tiempo le había prometido amor eterno. Sireno había partido lejos de su tierra para servir a una dama noble, esperando regresar algún día con mayores riquezas y honra para poder compartir una vida tranquila junto a la mujer amada. Al volver a las montañas y bosques donde había pasado los mejores días de su juventud, Sireno descubre una noticia devastadora. Diana se ha casado con otro hombre llamado Delio. Aquella revelación cae sobre él como una herida imposible de sanar. Los mismos árboles bajo los cuales había escuchado las palabras amorosas de Diana ahora parecen burlarse de su tristeza. Sireno vaga por los campos recordando cada momento vivido junto a ella. Recuerda las canciones que compartían, las promesas hechas junto al río y los sueños de felicidad que parecían eternos. La desesperación se apodera de él al comprender que la fortuna y el destino han destruido sus esperanzas. Mientras lamenta su suerte, Sireno encuentra a otro pastor llamado Silvano. Ambos comienzan a conversar sobre las penas del amor. Silvano también ama a Diana, aunque jamás fue correspondido. A pesar de que Sireno había sido el elegido de la joven, Silvano reconoce que el dolor de Sireno es aún más grande, ya que perder un amor poseído resulta más cruel que nunca haberlo alcanzado. Los dos pastores comparten cantos melancólicos en los que describen la inconstancia de la fortuna y la fragilidad de las promesas humanas. La conversación muestra uno de los temas centrales de la obra, el sufrimiento amoroso como experiencia universal. Más adelante aparece Selvagia, una pastora cuya historia está marcada por la confusión y el engaño. Selvagia se enamoró de un joven llamado Ismenia, creyendo que era mujer debido a su apariencia delicada y vestiduras. Cuando descubre que en realidad se trata de un hombre disfrazado, la vergüenza y el desconcierto alteran profundamente su vida. La obra mezcla constantemente relatos amorosos de diversos personajes. Cada pastor lleva consigo una tragedia sentimental distinta. Las conversaciones se desarrollan entre canciones, versos y reflexiones filosóficas sobre el amor, la fidelidad y la fortuna. Sireno continúa atormentado por el recuerdo de Diana. Aunque intenta convencerse de que debe olvidar, su corazón permanece atado al pasado. En diversos momentos observa la naturaleza como reflejo de su estado interior. Los ríos parecen llorar con él, el viento repite el nombre de Diana y las sombras de los bosques aumentan su tristeza. Diana tampoco es presentada como una mujer cruel. Aunque ahora está casada, todavía siente afecto por Sireno. Su matrimonio ocurrió por obediencia familiar y por las circunstancias del destino. La joven vive dividida entre el deber y los sentimientos que aún conserva. El tono de la obra permanece elegante y melancólico. Jorge de Montemayor construye un universo idealizado donde los pastores poseen refinamiento poético y hablan con gran sensibilidad. Las emociones son intensas y los personajes suelen expresar sus pensamientos mediante largos cantos y poemas. Durante este inicio también aparecen referencias a la magia y a elementos misteriosos que más adelante tendrán importancia. La mezcla entre realidad pastoril y elementos fantásticos da a la obra un carácter especial dentro de la literatura renacentista. Sireno termina este primer tramo de la historia sumido en una profunda desesperación. Aunque conversa con otros pastores y escucha historias ajenas, ninguna logra aliviar la herida causada por la pérdida de Diana. Su corazón permanece atrapado entre el recuerdo de la felicidad pasada y la imposibilidad de recuperarla. La primera parte de la obra establece así un mundo donde el amor domina todas las acciones humanas. Los personajes viven para amar, sufrir, recordar y cantar sus penas. La naturaleza se convierte en testigo silencioso de cada emoción, mientras el lector entra en un universo lleno de belleza poética y dolor sentimental. Después de compartir sus penas con Silvano y Selvagia, Sireno continúa recorriendo los campos y montañas donde tantas veces había sido feliz junto a Diana.
Cada rincón despierta en él recuerdos dolorosos. Los árboles parecen conservar las palabras amorosas que alguna vez escucharon, mientras las aguas de los arroyos reflejan su tristeza. Aún así, la compañía de otros pastores le permite aliviar parcialmente la soledad que consume su corazón. En medio de aquellos paisajes pastoriles aparece una nueva figura cuya historia impresiona profundamente a todos, Felísmena. Desde el primer momento, la joven demuestra poseer nobleza, valentía y gran sensibilidad. Su presencia aporta un tono distinto a la narración, ya que su vida no se limita únicamente a los lamentos amorosos entre bosques y canciones, sino que incluye viajes, peligros y aventuras. Felísmena comienza a relatar su historia ante Cireno y los demás pastores. Cuenta que nació en una familia honorable y que desde muy joven conoció a don Félix, caballero de excelente presencia y modales refinados. Entre ambos nació un amor sincero alimentado por cartas, encuentros secretos y promesas de fidelidad eterna. Durante algún tiempo, Felísmena creyó que la felicidad estaba asegurada. La fortuna, que en la obra aparece constantemente como fuerza cambiante e imprevisible, alteró aquel destino. Don Félix recibió la orden de partir hacia la corte. Antes de marcharse juró a Felísmena que jamás olvidaría su amor. La joven permaneció esperándolo con paciencia, aferrada a la esperanza de su regreso. Con el paso del tiempo comenzaron a llegar rumores inquietantes. Felísmena escuchó que don Félix frecuentaba a otra dama llamada Celia. Aunque al principio se negó a creerlo, las dudas comenzaron a atormentar su espíritu. La incertidumbre terminó volviéndose insoportable. Movida por el amor y la desesperación, Felísmena tomó una decisión extraordinaria. Se disfrazó de hombre para seguir el rastro de don Félix sin despertar sospechas. Vestida como caballero, abandonó su hogar y emprendió un viaje lleno de peligros. Aquella transformación muestra la determinación de un personaje que rompe parcialmente con la pasividad de otros enamorados de la obra. Durante su travesía atravesó montañas, caminos solitarios y ciudades desconocidas. En varias ocasiones debió defenderse utilizando la espada. Su inteligencia y valentía le permitieron superar numerosas dificultades. Los pastores escuchan su relato con admiración, pues pocas veces habían conocido a una mujer capaz de afrontar tantos riesgos por amor. Finalmente Felísmena logró encontrar a don Félix. La escena resultó devastadora para ella. Descubrió que el hombre al que había amado comenzaba a mostrar interés verdadero por Celia. Oculta bajo su apariencia masculina, Felísmena presenció conversaciones y gestos amorosos que destrozaron lentamente sus ilusiones. A pesar de la traición, la joven no dejó de amar a don Félix. Su conflicto interior se volvió más doloroso al tener que convivir cerca de él sin revelar su verdadera identidad. En algunos momentos incluso llegó a servirle como acompañante y protector, mientras el caballero ignoraba completamente quién se ocultaba tras aquellas ropas masculinas. La historia de Felísmena conmueve profundamente a Cireno. El pastor comprende que existen sufrimientos tan intensos como el suyo. Aunque perdió a Diana, al menos conserva el recuerdo de haber sido amado sinceramente. Felísmena, en cambio, contempla cómo el hombre al que entregó su corazón se aleja poco a poco hacia otro amor. Mientras avanzan las conversaciones, los personajes continúan acompañando sus emociones mediante canciones y poemas. La música vuelve a ocupar un lugar esencial dentro de la novela. Cada canto expresa nostalgia, esperanza o desconsuelo, convirtiendo el paisaje pastoril en un espacio dominado por la sensibilidad emocional. Selvagia también participa en las reflexiones sobre el amor engañoso y las apariencias falsas. Entre todos surge la idea de que la fortuna juega constantemente con el destino humano, separando a quienes se aman y confundiendo los corazones más sinceros. Cireno vuelve a recordar a Diana. Aunque intenta distraerse escuchando historias ajenas, la imagen de la joven permanece viva en su memoria. Recuerda especialmente la dulzura de su voz y la serenidad de los días compartidos antes de su partida. El ambiente natural conserva su belleza idealizada.
Los bosques aparecen llenos de sombra tranquila, las flores cubren los senderos y el canto de las aves acompaña las conversaciones de los pastores. La naturaleza actúa como espejo de las emociones humanas, compartiendo tanto la alegría como la melancolía de los personajes. Al finalizar esta parte de la historia, los viajeros continúan unidos por sus experiencias sentimentales. Cada uno carga heridas distintas, aunque todos encuentran consuelo en la compañía mutua y en la posibilidad de expresar libremente sus emociones. Así, la obra continúa desarrollando su universo de amor, música y tristeza bajo la armonía poética del paisaje renacentista. Después de escuchar la historia de Felísmena, Cireno y los demás pastores continúan su recorrido por montes y praderas acompañados por cantos melancólicos y conversaciones sobre la fortuna y el amor. Cada personaje lleva consigo una herida distinta, aunque todos parecen unidos por el mismo sufrimiento interior. La naturaleza sigue rodeándolos con su belleza serena, como si los bosques y las aguas intentaran aliviar las penas humanas. Durante el camino, los viajeros comienzan a escuchar referencias sobre Felicia, una sabia mujer cuya fama se extiende por toda la región. Muchos hablan de ella como alguien capaz de comprender los secretos más profundos del corazón humano. Algunos incluso aseguran que posee conocimientos mágicos y remedios extraordinarios para las enfermedades del alma causadas por el amor. La esperanza de encontrar alivio anima a Cireno y a sus compañeros. Aunque ninguno cree posible borrar completamente sus recuerdos, la sola idea de hallar cierta paz interior despierta curiosidad y consuelo. Mientras avanzan hacia los dominios de Felicia, el grupo comparte nuevas canciones y poemas. Los versos describen la fragilidad de la felicidad humana y la facilidad con la que el destino destruye las promesas amorosas. Cireno participa en aquellos cantos con voz triste y pausada. Cada palabra pronunciada parece surgir directamente de la herida causada por la pérdida de Diana. En medio de uno de aquellos descansos pastoriles, Selvagia vuelve a relatar detalles de su desgracia amorosa. Explica cómo la confusión nacida por las apariencias alteró completamente su vida. Sus palabras provocan largas reflexiones sobre la manera en que el amor puede nacer incluso de ilusiones equivocadas. Felísmena también continúa revelando episodios de sus viajes. Narra los peligros enfrentados mientras seguía a Don Félix disfrazada de hombre. Cuenta cómo debió ocultar constantemente sus emociones para evitar ser descubierta y cómo la cercanía del caballero aumentaba su sufrimiento. En ciertos momentos, Don Félix llegó a confiarle secretos amorosos relacionados con Celia, ignorando que hablaba con la misma mujer a quien había prometido fidelidad eterna. Aquellos relatos impresionan profundamente a Cireno. Aunque sigue dominado por el recuerdo de Diana, empieza a comprender que el dolor adopta formas muy diversas y que cada persona enfrenta el amor de manera distinta. Finalmente, los viajeros llegan a los jardines y palacios de Felicia. El lugar parece apartado del resto del mundo. Todo posee una armonía extraordinaria. Las fuentes reflejan la luz con brillo cristalino, los árboles están perfectamente ordenados y el aire transmite tranquilidad. Las flores llenan los caminos con colores intensos y perfumes suaves. Felicia recibe a los visitantes con cortesía y serenidad. Su presencia inspira respeto inmediato. Habla con voz calmada y demuestra desde el principio una gran comprensión de las emociones humanas. La sabia escucha atentamente las historias de Cireno, Felísmena y los demás pastores sin interrumpirlos. Después de oír sus desgracias, Felicia explica que el amor puede convertirse tanto en fuente de felicidad como de tormento. Según ella, el sufrimiento nace cuando el corazón humano intenta luchar inútilmente contra los cambios de la fortuna. Sus palabras impactan especialmente a Cireno. El pastor comienza a reflexionar sobre la posibilidad de vivir conservando el recuerdo de Diana sin permitir que la desesperación destruya completamente su existencia. Felicia conduce luego a sus invitados por distintos jardines llenos de símbolos y misterios. En algunos rincones existen estatuas dedicadas a antiguos amantes desdichados. En otros aparecen fuentes relacionadas con leyendas sobre la memoria y el olvido.
todo el lugar parece construido para invitar a la reflexión interior. Durante la noche se organizan cantos y recitales poéticos. La música llena los jardines mientras los personajes expresan sus emociones mediante versos refinados. La mezcla entre poesía y naturaleza crea una atmósfera profundamente renacentista. Felísmena recibe palabras de admiración por parte de Felicia, quien reconoce la valentía demostrada durante sus viajes. La sabia considera que la fidelidad de la joven representa una de las formas más nobles del amor verdadero. Sireno permanece silencioso durante varios momentos de la reunión. Aunque escucha atentamente las enseñanzas de Felicia, continúa sintiendo una lucha interior entre el deseo de olvidar y la necesidad de conservar intacta la memoria de Diana. La dimensión mágica del lugar comienza a hacerse más evidente. Algunos jardines parecen poseer propiedades extraordinarias. Se habla incluso de aguas capaces de aliviar ciertas penas amorosas. Aquellas historias despiertan curiosidad y temor entre los visitantes. Al concluir esta etapa de la historia, los personajes sienten que han llegado a un sitio diferente, casi fuera del tiempo común. Bajo la guía de Felicia, cada uno comenzará un proceso de reflexión sobre sus propios sentimientos y destinos. Aunque las heridas continúan abiertas, surge lentamente la esperanza de encontrar serenidad en medio del sufrimiento. La estancia en los jardines de Felicia transforma lentamente el ánimo de los pastores. Aquel lugar apartado del mundo parece poseer una calma capaz de suavizar las penas más profundas. Las aguas cristalinas, el murmullo constante de las fuentes y la armonía de los árboles crean un ambiente donde las emociones encuentran reposo momentáneo. Felicia continúa guiando a sus invitados mediante conversaciones llenas de sabiduría. Cada día reúne a Sireno, Felísmena, Selvagia y los demás pastores para escuchar nuevas canciones y reflexionar sobre la naturaleza del amor. La sabia insiste en que los sufrimientos humanos aumentan cuando las personas intentan resistirse al curso inevitable de la fortuna. Sireno escucha aquellas enseñanzas con atención. Aunque todavía siente un dolor intenso al recordar a Diana, comienza a comprender que ninguna tristeza puede cambiar el pasado. Por primera vez desde su regreso, el pastor logra contemplar sus recuerdos sin caer inmediatamente en la desesperación absoluta. En uno de los paseos por los jardines encantados, Felicia conduce a los visitantes hacia una fuente rodeada de mármol blanco y flores extrañas. Según explica, aquellas aguas poseen virtudes especiales relacionadas con la memoria y las emociones. Algunos creen que pueden aliviar las heridas amorosas, mientras otros afirman que únicamente ayudan a contemplar el dolor con mayor serenidad. Los personajes observan la fuente con mezcla de esperanza y temor. Sireno permanece largo tiempo en silencio frente al agua. Una parte de él desea olvidar a Diana para terminar con su sufrimiento. Otra parte teme perder aquello que todavía lo une a los días felices de su juventud. Felicia le explica que olvidar completamente no siempre representa la verdadera curación. En ocasiones, el corazón humano necesita aprender a convivir con la memoria sin destruirse por ella. Sus palabras impresionan profundamente al pastor. Mientras tanto, Felísmena continúa relatando algunos episodios de sus aventuras. Los presentes escuchan con admiración cómo logró sobrevivir disfrazada de hombre en caminos peligrosos y enfrentamientos armados. Su historia adquiere todavía mayor importancia cuando comienzan a llegar noticias relacionadas con Don Félix. El caballero empieza a mostrar señales de arrepentimiento por haber olvidado a Felísmena. Poco a poco comprende la nobleza y fidelidad de la joven que tanto lo amó. Aquellas noticias despiertan esperanza en el corazón de Felísmena, aunque el temor a sufrir una nueva decepción le impide entregarse completamente a la alegría. Sireno observa en ella un ejemplo de fortaleza. Aunque ambos padecen por amor, Felísmena ha enfrentado su destino con valentía activa, mientras él permanecía consumido por la tristeza. Esa diferencia provoca nuevas reflexiones en su espíritu. Las noches en los dominios de Felicia continúan llenándose de música y poesía. Los cantos pastoriles describen amores perdidos, promesas incumplidas y corazones heridos por la fortuna.
La naturaleza parece participar también en aquellas ceremonias sentimentales. El viento mueve suavemente las ramas mientras la luna ilumina los jardines silenciosos. Selvagia comparte nuevamente sus pensamientos sobre el engaño de las apariencias. Su experiencia demuestra que el amor muchas veces nace de ilusiones que terminan destruyendo la tranquilidad de quienes las alimentan. Felicia escucha aquellas confesiones y responde que el ser humano rara vez logra controlar los impulsos de su corazón. Diana continúa ocupando el centro de los pensamientos de Sireno. Aunque no aparece físicamente en esta parte de la historia, su recuerdo domina cada reflexión del pastor. Sireno revive constantemente la imagen de sus encuentros junto a los ríos y las palabras amorosas pronunciadas antes de la separación. Felicia le aconseja que no transforme aquellos recuerdos en instrumentos de tormento. Según la sabia, el amor verdadero puede conservarse con dignidad aun cuando el destino impida la unión entre dos personas. La atmósfera mágica de los jardines se intensifica en diversos momentos. Algunas fuentes parecen reflejar imágenes extrañas, mientras ciertos rincones del lugar transmiten una sensación casi sobrenatural. Montemayor mezcla así la realidad emocional de los personajes con elementos fantásticos propios del ideal renacentista. Con el paso de los días, Sireno empieza lentamente a recuperar cierta serenidad interior. El dolor no desaparece, aunque deja de dominar completamente sus pensamientos. Comprende que continuará amando a Diana mientras viva, aunque también entiende que debe aceptar la voluntad de la fortuna. Felizmena, por su parte, comienza a sentir que todavía existe posibilidad de reconciliación con Don Félix. Esa esperanza aporta un tono menos sombrío a la historia y demuestra que no todos los amores están destinados a terminar en desgracia absoluta. La convivencia en los jardines de Felicia une todavía más a los personajes. Cada uno encuentra consuelo al compartir sus emociones con otros enamorados igualmente heridos. Así, la obra continúa mostrando el amor como experiencia universal que mezcla felicidad, dolor, memoria y aprendizaje espiritual. Con el paso de los días, la permanencia en los jardines de Felicia produce cambios profundos en el ánimo de los pastores. Aunque ninguno logra escapar completamente de las heridas causadas por el amor, todos comienzan a comprender mejor la naturaleza de sus sufrimientos. La tranquilidad del lugar, las conversaciones filosóficas y las ceremonias poéticas permiten que cada personaje contemple su destino con mayor serenidad. Sireno continúa recordando a Diana en cada instante. El amor que siente por ella permanece intacto, aunque ya no lo domina la desesperación violenta de los primeros días. Ahora comprende que la fortuna humana cambia constantemente y que muchas veces los deseos más sinceros no logran vencer las circunstancias del mundo. Felicia sigue actuando como guía espiritual para todos los visitantes. Sus enseñanzas insisten en la importancia del equilibrio interior. Según ella, el amor verdadero no debe destruir completamente el alma de quien ama. Incluso el dolor puede convertirse en fuente de aprendizaje y nobleza si es soportado con dignidad. Durante una de las reuniones nocturnas, Sireno canta nuevamente sus penas amorosas. Su voz resuena entre las fuentes y jardines iluminados por la luna. Los versos recuerdan los días felices vividos junto a Diana, las promesas pronunciadas cerca de los ríos y la tristeza que sintió al descubrir el matrimonio de la joven con Delio. Aunque el canto permanece lleno de melancolía, los demás personajes perciben un cambio importante. Sireno ya no canta movido únicamente por la desesperación, sino también por cierta aceptación del destino. Comprende que el recuerdo de Diana seguirá acompañándolo siempre, aunque ya no desea convertir ese amor en causa de destrucción total. Mientras tanto, Felizmena recibe noticias favorables relacionadas con Don Félix. El caballero finalmente reconoce el valor, la fidelidad y el sacrificio demostrados por la joven durante sus largos viajes. Arrepentido de sus errores, comienza a buscar la posibilidad de reconciliarse con ella. Aquella situación llena de esperanza a quienes rodean a Felizmena. Después de tantos sufrimientos, parece posible que su constancia amorosa obtenga recompensa.
La joven, aunque todavía cautelosa, siente renacer parte de la felicidad perdida. La obra mantiene hasta el final su tono refinado y profundamente poético. Los personajes continúan expresando sus emociones mediante canciones, diálogos filosóficos y descripciones llenas de sensibilidad renacentista. La naturaleza permanece unida a cada sentimiento humano. Los jardines de Felicia parecen reflejar tanto la tristeza como la paz interior alcanzada lentamente por los visitantes. Selvagia también encuentra cierto alivio emocional al comprender que muchas de sus desgracias nacieron de ilusiones engañosas y apariencias confusas. Aunque sus heridas no desaparecen por completo, logra mirar su pasado con menor amargura. Felicia organiza finalmente una gran celebración musical en honor de sus invitados. Los pastores se reúnen entre árboles iluminados por antorchas y acompañados por el sonido suave de instrumentos y cantos. La escena representa una armonía espiritual alcanzada después de numerosas pruebas sentimentales. Durante aquella celebración, Felicia recuerda a todos que la vida humana está sometida a los cambios imprevisibles de la fortuna. Ningún amor puede considerarse completamente seguro, aunque tampoco existe sufrimiento eterno capaz de destruir por completo la dignidad del alma. Sireno escucha esas palabras mientras contempla las aguas tranquilas de una fuente cercana. En su memoria continúa viva la imagen de Diana, su voz dulce, la serenidad de sus ojos y los días felices compartidos antes de la separación. Aunque sabe que jamás volverán a pertenecer el uno al otro, comprende finalmente que el amor verdadero puede sobrevivir incluso cuando el destino impide la unión. La novela concluye sin resolver todos los conflictos mediante finales perfectamente felices. Los 7 libros de la Diana conserva hasta el último momento una atmósfera melancólica y elegante. Algunos personajes encuentran esperanza y reconciliación, otros aprenden simplemente a convivir con la memoria de aquello que perdieron. Sireno representa especialmente esa aceptación serena del dolor amoroso. Su corazón seguirá unido a Diana, aunque ya no luchará inútilmente contra el destino. Ha comprendido que el sufrimiento forma parte inevitable de la experiencia humana y que la verdadera nobleza consiste en soportarlo con dignidad. La presencia de Felicia y de sus jardines encantados deja también una impresión duradera. La savia simboliza la búsqueda del conocimiento interior y la posibilidad de alcanzar equilibrio espiritual aún en medio de las mayores tristezas. Así termina la obra de Jorge de Montemayor, una de las novelas pastoriles más importantes del Renacimiento. Su mezcla de poesía, música, naturaleza idealizada y reflexión sentimental influyó profundamente en la literatura española y europea. En sus páginas, el amor aparece como fuerza capaz de causar dolor y belleza al mismo tiempo, mientras los bosques, ríos y jardines acompañan eternamente las emociones de los seres humanos. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.